Bueno, ahora sí, estoy disponible. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? Bueno, me alegro. Les hago una consulta. Yo subí el Word que estábamos trabajando, lo subí como presentación, pero yo no sé si se ve mejor así o si se ve mejor compartiendo la pantalla. Entonces, uno está la presentación, ustedes me dicen si ahí se ve bien y se leen las cosas, o si es preferible compartir la pantalla, cosa que hago a continuación. No sé el resto, pero por ahí en los gráficos cuesta leer la que dice la abscisa o que dice la ordenada en la presentación, digamos. Sí, espérate que me dice que no tengo permiso para la pantalla, espérate un segundito. Ahí. Que ustedes puedan ver el contenido en pantalla completa. Ahí yo les estoy compartiendo la pantalla. ¿Eso es mejor que ver la presentación? Se ve más grande. ¿Se ve mejor ahí? Se ve mejor, me parece. Lo dejamos ahí, Juan. Bueno, lo que quedaba pendiente, o sea, hoy vamos a tener la clase partida en dos, va a estar el ingeniero Obredor después, si es que ya no se conectó o está por ahí, empezando con los temas de asfalto. Y lo que nos había quedado pendiente era el práctico de pavimentos de CBR, o sea, pavimentos flexibles con el método CBR. Hay espere que les voy a mostrar otra cosa, que ahora me acuerdo. Hay una forma de calcular el CBR cuando ustedes no han hecho CBR. Ustedes están viendo ahí un gráfico, que es un gráfico que relaciona el índice de grupo con el CBR. Fíjense que el índice de grupo es una forma que se sacaba, eso se acuerdan de mecánica de suelo, no nos vamos a poner a sacar el índice de grupo ahora. Cada suelo, en función de su granulometría, tenía un índice de grupo determinado. Con ese índice de grupo que daba idea del contenido de fino, fundamentalmente, que tenía el suelo, ustedes podían determinar algunos parámetros. Y entonces hay una manera de relacionar el índice de grupo con los valores de CBR. En realidad, este es un gráfico semilogarítmico. En realidad, todas estas aproximaciones se hacen haciendo diferentes ensayos y relacionándolos con los índices de grupo que da cada uno de los materiales. Mismo caso de que se correlacionan los módulos resilientes con el CBR, es decir, yo hago un muestreo y para determinados suelos hago el ensayo CBR y hago el ensayo de módulo resiliente. Y busco, de alguna forma, una función que correlacione los dos. Bueno, esto es lo mismo que han hecho con el índice de grupo, es decir, han tomado un muestreo de suelos y para a diferentes muestras de suelo
más o menos similares han determinado el índice de grupo y el valor de CBR. Entonces han podido determinar diferentes puntos dentro de un gráfico. Si ustedes imaginan una serie de puntos en donde a cada índice de grupo le corresponde un CBR, van a tener una nube de puntos más o menos orientada. ¿Sí? ¿Está bien qué? No se ve ningún gráfico, ingeniero. ¿Cómo no se ve ningún gráfico? ¿Están viendo un PDF ustedes? Está compartiendo el archivo como la primera vez que nos preguntó cómo se veía mejor, que dice pavimentos flexibles. No. Y hay dos tablas. No, ¿eso en qué? ¿En la presentación? No estamos viendo ningún gráfico. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Sí, ahora se ve un gráfico. Bueno, me han hecho hablar 20 minutos del cohete, pues. Sí, ahora sí. Ay, Dios mío. Bueno, vamos de vuelta, ¿no? Vamos de vuelta con el concepto. Cualquiera de estas correlaciones que ustedes vean, ya sea esta o alguna parecida, en donde ustedes tienen una fórmula acá que dice CBR igual a 14,1 por el logaritmo de 26 sobre el índice de grupo. Van a encontrar, tanto en esta como en el módulo, entre módulo resiliente y CBR, correlaciones o fórmulas de correlaciones. Esto es para poder obtener un valor de módulo resiliente o un valor de CBR a través de otro parámetro o de otro ensayo. ¿Cómo se hacen estas correlaciones? Bueno, estas correlaciones se hacen, ustedes ven ahí el gráfico, y el gráfico que ustedes ven ahí es un gráfico que dice índice de grupo y debajo valor soporte California, ¿verdad? You are now unmuted. Perfecto. Bueno, ¿cómo se arman estas correlaciones? O en particular en este gráfico, con un muestreo de diferentes tipos de suelos, se grafican índice de grupo, o sea, a cada muestra se le hace la determinación de índice de grupo y su CBR correspondiente. Y se grafican los puntos. Y pueden encontrar, por ejemplo, un punto acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro. Es decir, una nube de puntos que siguen una cierta función. Bueno, la función que más se asemeje a una especie de envolvente de todos esos puntos, entonces la colocan como correlación. Entonces pueden decir ustedes, toman un suelo determinado, determinan el índice de grupo y dicen, bueno, este suelo tiene un índice de grupo de 4 y le corresponde un CBR de 11 y pico, o de 11. Toman otro suelo que ustedes estén estudiando y dicen, el índice de grupo es 2 y le corresponde un CBR de 16. O de, si toman acá, de 15 y pico. Bien. Esto es tan cierto o tan preciso como la precisión que ustedes necesiten a la hora de determinar el valor soporte.
Y esto es en tanto ustedes no puedan determinar un valor de soporte, sino que necesiten tener una aproximación sin la posibilidad de realizar un ensayo de valor de soporte, no es otra cosa. Todo esto válido para suelos con valores de soporte menores a 20. Ahora, hay una dispersión importante entre, o una caracterización bastante diferente entre los suelos que tienen un valor de soporte de 4 o de 3 a 20. Primera cosa que ustedes tienen que ver. Entre 3 y 20, que hay una dispersión bastante importante, no hay ningún suelo granular. Los suelos granulares empiezan del 20 en adelante, es decir que justamente el índice de grupo está determinado por la parte fina de los suelos. Cuanto menor es la parte fina de los suelos, el índice de grupo es menor. Entonces, un índice de grupo de un suelo 15, sabemos que es un suelo fino, y obviamente el 15 corresponde a un valor de soporte bajo, más de 3. Y un suelo que también es fino, con un índice de grupo 3, tiene un valor de soporte cercano a 6. Es decir, que todo esto es para valores de soporte relativamente bajos y fundamentalmente de suelos finos. Este es un gráfico bastante viejo que se suele utilizar como primeras aproximaciones, pero no más que eso. Sin embargo, ustedes lo van a ver por ahí en algún libro, en alguna publicación, y deben saber de qué se trata, ¿no? Sí, por lo menos tienen que estar en tema. Y por lo menos hacer una determinación de un suelo que tiene un índice de grupo determinado, poder decir, bueno, tiene un valor soporte, o por lo menos hay un valor soporte asociado de tal valor. Bueno, esto era lo que me había quedado para mostrarles. Bueno, esto es más de lo mismo de la clase anterior. Bueno, no vale la pena darlo vuelta ni nada. Estos eran los mismos grafiquitos de la punta. Bueno, dejo de compartir esta y ahora voy a compartir la otra pantalla. Exacto, ustedes ven ahora nada más que la presentación. Lo dejé de compartir. Sí. You are now muted. Ahora, como dicen que se ve mejor, en lugar de ponerlo como presentación, el Word voy a compartir la pantalla. Lo que me dicen ustedes, que se ve que ustedes lo pueden ver con pantalla completa, no sé cómo es. Porque yo puedo agrandar esto y ustedes ahí lo ven más grande, ¿verdad? You are now unmuted. Sí, cuando le haces zoom se ve más grande. Claro, lo que pasa es que claro, lo tengo que mover, mientras que en la presentación ustedes lo ven mejor, ¿no? En el compartir pantalla ustedes lo ven mejor, digo. Sí, profe. ¿Está bien? You are now muted. Entonces, vamos a compartir pantalla. Y voy acá y voy acá. Entonces ustedes ahora están viendo una presentación de Word que dice método CBR para diseño de pavimentos flexibles, ¿no? You are now unmuted. Sí, así es. You are now muted. Bueno, muy bien. Bueno, este método CBR para diseño de pavimentos flexibles es una metodología bastante expeditiva para poder determinar espesores de pavimentos en donde los volúmenes de tránsito sean bajos, es decir, podemos hablar de
caminos vecinales, caminos rurales y demás, con una metodología que tuvo en cuenta una cierta cantidad de repeticiones de ejes cuando ustedes estaban, cuando se hizo la metodología, no cuando ustedes estaban, cuando se hizo la metodología. ¿Qué es la principal desventaja de este método? La principal desventaja de este método es justamente que está acotado a la cantidad de repeticiones de carga que se estudiaron en el momento que se hizo el método. Mientras que la metodología de diseño de pavimentos, tanto de flexible como rígido, ustedes diseñan para una cantidad de repeticiones de eje reales. Ustedes toman un periodo de diseño de 12 años para pavimento flexible, o de 15, y de 30 o 40 años para pavimento rígido. Entonces ustedes calculan cuántos ejes pasan realmente en función de su tránsito por ese pavimento a lo largo de los 15 años o de los 40 años. Y con eso hacen el diseño. Es decir, que ajustan el diseño a lo que ustedes tienen, a lo real que ustedes tienen. Sí. Mientras que en esta metodología lo que tienen es la posibilidad de estimar espesores de pavimento solamente para una cierta cantidad de ejes que ya ocurrieron y para una carga determinada. Entonces, esa es la primera desventaja. La segunda desventaja es que no considera las capas exclusivamente para pavimento flexible, para diseño de pavimento flexible, no considerando dentro de la metodología el espesor de la capa de concreto asfáltico. Es decir, es lo único, las dos grandes diferencias. Entonces, se hace un diseño de estructuras y se coloca una capa de concreto asfáltico en función de una recomendación, que es la tabla que ustedes están viendo ahí, en función de la carga por rueda que ustedes estén utilizando. Y también esa es la otra limitante del método, es decir, toman carga por rueda y no carga por eje. Dichas estas cosas y hechas estas consideraciones, lo que vamos a hacer nosotros es diseñar un espesor o un conjunto de espesores tal que se vayan protegiendo de punzonado las capas inferiores de la estructura. Como primera medida, ustedes van a generar un espesor tal o un espesor ficticio de alguna manera, de manera que la capa de la subrasante que utilizamos como dato base para una carga de rueda determinada quede protegida de punzonado. Y este concepto de punzonado o de compresión sobre la subrasante es la que van a ver ustedes más adelante como segunda consideración a cumplir en el diseño de los pavimentos flexibles. Y así como hablábamos de que todo se resumía a tensiones de tracción y de compresión, acá en la teoría de los pavimentos también se reduce a la verificación de tensiones de tracción en las capas ligadas, en las capas asfálticas, y tensiones de compresión sobre la subrasante. Ambas admisibles, pero tensiones de esfuerzos de compresión y esfuerzos de tracción, en fin, no hay otra cosa. Con lo que solamente en esta metodología nos vamos a preocupar, o se ha preocupado la metodología, por tener en cuenta más que nada las tensiones de compresión. Entonces, hay un gráfico, tal como este, que lo voy a... Bueno, yo lo puedo agrandar acá, todo lo que quiera, y ustedes verlo, en donde este gráfico plantea lo siguiente, aun cuando ustedes no vean los valores en detalle. Va a plantear espesores de un lado
valores soportes en su eje de abscisas, abscisas, valores soporte, valores espesores en pulgadas y en centímetros hacia la izquierda, en el eje de ordenadas, curvas de igual carga por rueda, es decir, esta curva no sé si ustedes lo alcanzan a leer o, miren, ustedes alcanzan a leer estos números seguramente. Valor soporte 3, el mínimo, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30. Van leyendo. No sé si los alcanzan a ver. O este gráfico que tengo acá, déjenme mostrarle otro. You are now unmuted. Déjenme mostrarle otro gráfico. A distinguir. Muy bien. A distinguir. Esto es como mirar y no ver o algo parecido. Entonces, vamos a ver si yo logro compartir otra pantalla en donde You are now muted. el gráfico podría llegar a estar un poco más claro. Y ustedes me dicen si esto que yo digo es cierto. You are ¿Está now bien? unmuted. Bastante más claro. Bueno, entonces, valor de soporte. You are now muted. ¿Cómo? You are now unmuted. You are now. Bueno, pero es el único que habla, entonces vamos a considerar que habla. Si los otros me escriben, yo no los veo, pero bueno, miren, tampoco tengo el gráfico más claro, así que espero que se vea lo mejor posible. Entonces, fíjense que tienen valores soporte de 3 en adelante, 3, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 40, hasta valor de soporte 100, ¿no es cierto? Y sobre el eje de ordenadas tienen valores de espesores, en pulgadas y en centímetros. Mientras que las curvas, que forman parte de los gráficos, están en cargas en libras y en kilos por rueda. Y obviamente estas curvas responden a una cierta cantidad de repeticiones tomadas en el momento en el que se diseñaron estos gráficos. Muy bien, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo vamos a utilizar este gráfico? Con este gráfico vamos a entrar con el valor soporte de la subrasante y You are now unmuted. vamos a entrar con el valor soporte de la subrasante. You are now muted. Vamos a leer un valor determinado vamos a tomar la curva en función de la carga que estemos considerando por eje, y sobre el eje de ordenadas, cuando cortemos, vamos a leer un espesor. Es decir, valor soporte de subrasante. Y vamos a suponer que trabajamos, miren, con un valor soporte de 10 en un suelo, con una carga por eje de 5.400, que es más o menos la carga que tiene un eje simple de ruedas duales, que tiene 10,5 kilos. Nosotros vamos a tomar esas dos rueditas duales juntas, con 5,4 kilos. Vamos a cortar acá y vamos a leer sobre la izquierda un espesor de 25, 6, 7, 8. Me aceptan 8, vamos de vuelta a 10, corto acá, acá, y leo acá 28 centímetros.
¿Qué significan estos 28 centímetros? Bueno, estos 28 centímetros significa que sobre esa subrasante que tiene un valor soporte de 10, yo tengo que colocar una estructura mínima de 28 centímetros para esa carga de rueda para asegurarme que esa subrasante no va a tener tensiones incompatibles de compresión o punzonado. Bueno, ahora, dicho esto y teniendo el espesor total de la estructura, ojo, sobre esta estructura yo deberé colocar mi concreto asfáltico en función de la tabla que me había marcado el apunte, que ahora volvemos sobre el apunte y vamos a ver los espesores. Ahora yo digo, bueno, voy a colocar, o tengo la posibilidad de colocar sobre esta subrasante una estructura de un suelo seleccionado que tiene un valor soporte de 50. Muy bien. Entonces, para proteger esa capa de 50, ahora mi valor de subrasante o mi valor de protección o mi valor a tener en cuenta para proteger de las cargas verticales va a ser 50. Y digo 50 a la carga de 5.448, que es esta curva, esta, miren, esta, y 50 subo por ahí y me vengo por acá. Me vengo por acá, me vengo por acá, me vengo por ahí, me vengo por ahí y llego a un espesor de 10. ¿Qué significa este espesor de 10? Significa que sobre esa estructura yo necesito una estructura de 10 centímetros o mínimamente tengo que tener una estructura de 10 centímetros mínimo para proteger esa capa de 50 que estoy hablando. Muy bien, entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es el espesor de esa capa de 50? Bueno, el espesor de esa capa de 50 va a ser los 28 originales que yo había sacado para mi subrasante, que me daban por acá, menos los 10 que necesito. En consecuencia, mi primer diseño de espesor va a ser de 18 centímetros. O sea que voy a tener 18 centímetros de una estructura de CBR50 y voy a tener mínimamente 10 centímetros de otra estructura para poder proteger esta de 50. Y digo, me están faltando 10 centímetros de estructura. Esos 10 centímetros de estructura, bueno, yo voy a colocar una capa de un material granular que tiene un CBR de 80, y ese CBR de 80, entonces yo lo voy a considerar acá y voy a cortar la tercera curva y voy a decir ese CBR de 80 acá, ese sería este, ¿no? Casi esta línea, y me van a decir, bueno, si yo coloco un material, un CBR de 80, mínimamente voy a necesitar unos 7 centímetros sobre esa estructura para que esa estructura esté protegida. Entonces vuelvo a hacer la misma cuenta y digo, bueno, para que esa estructura me quede protegida, yo voy a necesitar 7 centímetros de otra estructura, la otra se me protegía con 10, es decir que la diferencia va a estar, nos estaban faltando 10, ya teníamos 18, la diferencia van a ser 3 centímetros, o sea que yo necesitaría solamente 3 centímetros de esa estructura con CBR de 80. Y ahí entonces viene la consideración en donde decíamos que para las estructuras granulares y las estructuras posibles de realizar y de compactar, deberíamos tener una estructura mínima de 12 centímetros de cualquier material granular para poder trabajarlo
y compactarlo. Con lo que nosotros estaríamos cubiertos con una mínima estructura de 12 centímetros sobre la subbase o la estructura de 50 centímetros para poder, acuérdense que necesitábamos 10 nada más, ¿no? Necesario 7, diferencia 3 y mínimamente por espesor constructivo 2. Es decir que con 12 centímetros de estructura estaríamos cubiertos con la estructura para este pavimento. Sobre esta estructura, entonces, podemos hacer nuestro concreto asfáltico en función de la tabla vista anteriormente. Ahora, ¿cómo vuelvo a la tabla anterior? Dejo de compartir acá y me vuelvo al apunte anterior para que vean ustedes y achico. Bueno, esta es la metodología, ¿no? Vuelvo a esta y digo, si estoy utilizando hasta 6.800 kilos, tengo que colocar 3,8 centímetros de concreto asfáltico como mínimo. Este como mínimo, nosotros estábamos utilizando 5.000, es decir, que nos sirve este 3,8, que en realidad el 3,8 es muy difícil de construir, con lo que se consideran 4 centímetros, fuera de la estructura granular que nosotros estuviéramos considerando. Esto es lo que les explicaba. La metodología consiste en calcular espesores que protejan la capa con la que se entra a las curvas de diseño para protección de la subrasante. Entramos con el valor de soporte de la subrasante, se calcula en función de la carga el espesor necesario que se debe colocar por sobre esa capa. Y luego vamos determinando por diferencia, entrando con el valor de la capa que queremos proteger. También se puede fijar el espesor de la carpeta asfáltica y el de la base de acuerdo al tipo o intensidad del tránsito. Y acá hacer una consideración que es bastante discutible por algunos autores, porque el método en general no considera a la estructura asfáltica como colaborante en este diseño. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir acá? Bueno, uno puede dejar de lado totalmente la carpeta de concreto asfáltico, no hacerla intervenir en el cálculo y acomodar los espesores granulares en función del cálculo. O mete la carpeta dentro de los espesores granulares y resta espesores granulares en función del mayor aporte de la estructura. Fíjense, nosotros tenemos una estructura mínima de 28 centímetros. Ahora, esa estructura mínima de 28 centímetros que deberemos considerar, la podemos manejar con la combinación de los dos materiales granulares que hemos considerado. Y habíamos dicho que nosotros con 18 centímetros de la de 50 estábamos bien y que necesitábamos una estructura de 7 centímetros para cubrir la de 80, de CBR 80 que íbamos a colocar encima, pero que al mismo tiempo no podíamos tener una consideración o un espesor de 3 centímetros de la de 80. Entonces decíamos, colocábamos la mínima, que eran 12,
y sumada a las 18 nosotros estábamos hablando de 30 centímetros de espesor. Como en realidad tenemos 28, nosotros podemos tomar esos 2 centímetros de base granular de más y restarle su equivalente de la subbase granular y utilizando estas equivalencias que nosotros tenemos aquí. Es decir, cada estructura aporta por unidad de espesor un coeficiente distinto en función de su resistencia. Si yo tengo un suelo que tiene una resistencia determinada, tiene un aporte estructural por unidad de espesor, es decir, por centímetro de espesor, por pulgada de espesor, por milímetro de espesor, determinada. Un suelo de mejor calidad, que tiene un valor de soporte mayor, tiene un aporte estructural por unidad de espesor mucho mayor, y así en función de las calidades de los suelos. Por eso podemos decir nosotros que 1 centímetro de base granular reemplaza 1,35 centímetros de subbase granular. Es decir que la de 80 equivale a 1,35 centímetros que la de 40. Si yo, en lugar de poner los 10 de base granular, de granular de 5 espesor, porque estoy poniendo 2 centímetros más de los que me hacen falta, la base voy de vuelta. Now muted. Ahora, ¿me escuchan bien ahora? Sí, se escucha bien. ¿Me escuchan bien? Entonces, vuelvo al concepto. Yo tengo 18 centímetros de una base de CBR 50 y tengo 12 centímetros, que dije que no puedo poner menos, de una base de 80. Una de 50, la otra de 80. Como yo necesito una estructura de 28, lo que voy a hacer, y tengo 30, voy a utilizar esos 2 centímetros de base de más para reemplazarlos por su equivalente en la base, en la subbase granular. Entonces puedo achicar el espesor de la base granular, de la subbase granular, reemplazándolo por los 2 centímetros de base granular que estoy colocando. Y en función de las equivalencias, 2 centímetros de base granular equivalen a 1,37 de la subbase granular. 1,37 de base granular es 1 centímetro de base granular, con lo que yo le puedo bajar 2,7 centímetros a la subbase granular poniendo 2 centímetros de base granular de mayor CBR. Como los 2,7 centímetros terminan siendo una cuestión difícil de controlar, digo, bajo directamente los 2 centímetros de base granular, de subbase granular, y los reemplazo por los 2 de base granular. En conclusión, en función de la carga de rueda que yo hice, o que yo contemplé, tengo una carpeta de concreto asfáltico de 3,8 centímetros, una base granular de 12 y una subbase granular de 16. Ahora, con este mismo criterio, podría yo decir que si yo estoy respetando los 28 centímetros de
material por sobre la subrasante de 3 centímetros, de valor soporte de 10 que habíamos puesto al principio, estamos respetando esos 28 centímetros, y yo quiero incorporar el concreto asfáltico dentro de la estructura. Fíjense que 1 centímetro de concreto asfáltico me representan 2 centímetros de base granular. Yo estoy poniendo, en lugar de 3,8, pongo 4 centímetros de base granular y digo, reemplazo con 4 centímetros, reemplazo 8 centímetros de base, saco esos 8 centímetros de base y combino lo que me quedó, tenía 12 centímetros, la diferencia entre los 8 y los 12 centímetros, que son 4 centímetros, no puedo colocar 4, sino que coloco más base granular y empiezo a reemplazar por la subbase granular hasta un mínimo de 12, que es lo mínimo que yo puedo colocar de subbase granular. En definitiva, en tanto yo asegure que ese espesor total o espesor equivalente sean los 28 originales, los 28 o los adaptados en función de lo que esté, de los 28 originales, voy a estar cumpliendo con las condiciones de resistencia y de protección de la subrasante. Ahora, ¿qué pasa? Como muchas veces este tipo de pavimentos o se realiza en etapas o se colocan tratamientos superficiales que no son concretos asfálticos, entonces es preferible resolverlo desde el punto de vista granular, exclusivamente. Y entonces asegurar los 28 centímetros, o los 25, o los 30, o los que les dé, con la combinación de los elementos granulares y colocar por sobre el cálculo el concreto asfáltico que asegura o que les pide mínimamente la normativa. Los 7,5 centímetros cuando tienen 16.800 kilos por rueda, o entre 7 y 15 centímetros cuando tienen cargas mayores de 37.000 libras. Obviamente, cuando ustedes están hablando de cargas más importantes y de frecuencias importantes, deberían dejar de usar esta metodología. Y esta metodología, aplicarla exclusivamente para o tránsitos livianos o caminos con poca frecuencia de cargas pesadas. Esa es la realidad. Entonces, cuando ustedes van ya a una carga superior, tienen que utilizar una estructura del orden superior. Si es calcular por AASHTO, calcular por Shell o ir a las alternativas de pavimento único. Pero esta es una metodología que con un procedimiento expeditivo les determina a ustedes digamos, una primera aproximación a lo que sería una estructura, y en donde para bajos tránsitos ustedes pueden diseñar una estructura de pavimento flexible bastante, por lo menos acotada a lo que se necesita. Bueno, hasta acá estaría lo que es el práctico de método CBR para diseño de pavimentos flexibles. Y daríamos por concluido el método CBR. Cada uno de ustedes va a tener unos datos particulares para resolverlo con la metodología que ya habíamos
determinado. Antes que se nos cuelgue, nos pase algo con la página, voy a guardar el nombre de usuarios, que es la forma de tocar, y estoy atento a las preguntas que tengan, si es que tienen preguntas. Por ahí no surgen preguntas en el momento y surgen preguntas cuando están haciendo el práctico. Si es así, vemos las consultas la otra clase y no hay problema. Pero entiendo que, bueno, planteado está el tema de CBR, de las metodologías, de los distintos ensayos CBR y fundamentalmente, más allá de saber el ensayo CBR, es poder determinar en qué momento se usa cada uno de los CBR. Volvemos al concepto original del CBR dinámico. Voy a compartir nuevamente, voy a compartir la pantalla. Le estoy robando un tiempito al tema asfaltos, pero como estamos bien de tiempo, vamos a ir, vamos a darnos el lujo de hacer un breve repaso, ¿no? Breve repaso de la metodología CBR, en donde dos grandes clasificaciones, in situ y en laboratorio. Ya vimos in situ qué era con el camión y donde determinamos una aproximación, solamente una aproximación de lo que nos podía dar el suelo en el lugar, sin tener mayores precisiones que las cuestiones superficiales. Mientras que en laboratorio partíamos de una muestra inalterada o una muestra alterada. La muestra inalterada es una muestra teórica, es una muestra que prácticamente no se utiliza, no tiene sentido. Mientras que cuando hablábamos de muestras alteradas o remoldeadas, hacíamos ahí sí las dos grandes diferencias: ensayo estático, ensayo dinámico. Siempre las diferencias están en la manera en la que ustedes hacen la probeta, no en el ensayo ni de penetración ni de hinchamiento. Eso es exactamente igual para todos. Sí, la manera en que preparan la muestra. La muestra se prepara con una compactación estática, es decir, con una densidad ya conocida, que es en general la densidad que tiene el suelo en el lugar. Fundamentalmente, cuando vamos a evaluar estructuras existentes, vamos a construir refuerzos en donde no es posible intervenir el suelo, no es posible, entonces hay que saber la capacidad de soporte que tiene el suelo en ese lugar. Mientras que las compactaciones dinámicas, ya sean simples o completas, el ensayo, sí llevamos a densidades secas máximas con humedades óptimas, porque ese suelo lo vamos a intervenir, lo vamos a compactar, lo vamos a mezclar, y entonces vamos a pedirle a ese suelo que nos dé la máxima exigencia. La máxima exigencia. Estas dos son los grandes grupos. Para refuerzos de estructuras, para estudio de estructuras existentes, el estático; para estructuras nuevas, el dinámico. Y luego la determinación de los valores de penetración y de hinchamiento, y también tener en cuenta que el CBR puede ser utilizado para determinar hinchamientos, para determinar y poder controlar hinchamientos de suelos expansivos, mezclarlos con otros suelos o colocarles una carga tal que anule el efecto de hinchamiento o lo minimice. Estas dos son las grandes diferencias. Pongamos que los gráficos, ¿no? Los gráficos que combinan energías de compactación y densidades, diferentes densidades, la posibilidad de combinar valores de soporte con humedades, densidades con humedades,
y densidades con valores soporte. Sobre todo porque las exigencias siempre pasan por valores soporte. La densidad es una consecuencia y el valor soporte es a lo que nosotros tenemos que llegar. Luego de eso, bueno, esta metodología para diseño de pavimentos y no más que esto. Alfredo. Buenas tardes, repetido, ya lo saludé vía chat. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bien. Estoy listo, son las 16:20. Ya llevan 1 hora y media, no sé si querés que, ¿te parece Gustavo? Hacemos el recredito ahora, porque después hasta las 21, 21:30 que tengo este tema para desarrollar, tal vez se le haga largo, ¿viste? ¿Qué te parece? 21:30, ¿por qué vas a terminar antes hoy? Hoy sí, hoy la verdad que tenía ganas de terminar antes, hay una película linda que quiero ver, entonces por eso les parece. Ningún problema. Acordate que nosotros manejamos esto muy bien y como todo hacker puedo estar mirándote por la... Y bueno. No, bueno, ¿te parece Gustavo que hagamos el recreo ahora? Como quiera, Alfredo, toda tuya la clase. Ningún problema. Bueno, chicos, tenemos hasta las 18 hoy, lógicamente. Hacemos un recreo de 15 minutos, 16:35. Largamos entonces con el tema de asfalto. Si están de acuerdo, bien. Si no, seguimos. No, de acuerdo. Ok, profe. Bien, 16:35 largamos entonces. Gustavo, no sé si me tenés que poner como presentador o ya lo You are estoy. now muted. Ya estás como presentador, Alfredo. A ver si puedo compartir.